Entré en la fiesta de lujo de la empresa de mi esposo con un regalo, solo para ver a la jefa rica de mi marido arrodillada delante de él, proponiéndole matrimonio. ¿Dejarás a tu esposa pobre e impotente para casarte conmigo? Entonces mi esposo dijo que sí. Así que me alejé en silencio y de inmediato cancelé todo, retirando mi participación del 67% en la empresa, valorada en $27 millones. Minutos después, tenía 27 llamadas perdidas y alguien golpeaba mi puerta. Cerré el cierre de mi vestido de noche negro para la gala de la empresa mientras el teléfono de Henry vibraba con mensajes de Kristen Blackwood, su jefa, la capitalista de riesgo más implacable de Boston, donde discutían su plan de destruir públicamente nuestro matrimonio para obtener ventaja empresarial. La propuesta ocurrirá durante mi discurso principal. Su mensaje estaba redactado con una precisión quirúrgica. La crisis emocional de Isabella justificará la reestructuración de propiedad que discutimos. El reloj Omega antiguo descansaba envuelto sobre nuestro tocador. Mi regalo de aniversario se transformó en prueba de lo completamente equivocada que había estado sobre mi papel en la representación de esta noche. La seda de mi vestido se sentía como armadura mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de leer. Henry estaba en nuestro baño de mármol, tarareando mientras ajustaba su corbata de moño, completamente ajeno a que su teléfono había revelado 6 meses de engaño coordinado. Los mensajes pintaban un retrato de manipulación calculada, con mi esposo y su jefa orquestando mi humillación pública para apoderarse de Nexus Dynamics, la empresa que yo había construido con mi experiencia en derecho de Harvard y mi genio en programación. Mis dedos recorrieron los bordes de la caja que contenía el reloj Omega de $25,000, una pieza que había elegido porque Henry mencionó alguna vez admirar la artesanía suiza vintage. La ironía resultaba asfixiante. Yo había pasado semanas investigando el regalo de aniversario perfecto, mientras él pasaba esas mismas semanas planeando mi ejecución corporativa junto a una mujer que veía nuestro matrimonio como un simple obstáculo empresarial que debía ser eliminado. Isabella, ¿has visto mis gemelos?, gritó Henry desde el baño, con la seguridad cómoda de un hombre que creía tener sus secretos a salvo. Saqué los gemelos de platino de su joyero, notando cómo mis manos seguían firmes a pesar del terremoto que sacudía mi pecho. Los gemelos llevaban grabado el logotipo de Nexus Dynamics, un símbolo que yo había diseñado en la etapa inicial de nuestra startup, cuando la palabra socios significaba igualdad y no una elaborada representación. T-Troll. Nuestro ático en Back Bay reflejaba 6 años de éxito cuidadosamente cultivado, con ventanales de piso a techo que enmarcaban el puerto de Boston y muebles seleccionados para proyectar la imagen de realeza tecnológica. Cada pieza contaba. La historia del ascenso meteórico de Nexus Dynamics. Desde los muebles de cuero italiano hechos a medida hasta las obras de arte originales que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. Lo que aquellos elegantes alrededores no podían mostrar era la verdad matemática escondida en nuestra caja fuerte. Yo poseía el 67% de la compañía mientras Henry tenía solo el 33%. Una distribución basada en la herencia de mi abuela que financió nuestras operaciones iniciales y en mis innovaciones que generaron cada dólar de nuestra actual riqueza. Elena Santos, mi abuela, había trabajado en 3 empleos para levantar una pequeña consultora tecnológica en los años 80, dejándome sus ahorros de toda la vida junto a una nota escrita a mano en español. Para mi neta Verante, construye algo que importe y nunca dejes que nadie se lleve el crédito por tu trabajo. Sus palabras resonaban en mi mente mientras comprendía que había traicionado su lección más importante al mismo tiempo que honraba su legado financiero. La mujer que lo sacrificó todo para crear oportunidades para las siguientes generaciones estaría devastada al saber que su nieta se había vuelto invisible dentro de su propia historia de éxito. La rutina matutina continuó, con la coreografía ensayada mientras Henry repasaba su discurso para la gala de inversionistas de esta noche. Sus notas de presentación eran copias impresas de mis investigaciones, anotadas con las explicaciones que yo había escrito para ayudarle a comprender los conceptos que presentaría como innovaciones revolucionarias. La arquitectura de la red neuronal representa un cambio de paradigma en las capacidades del aprendizaje automático, ensayaba, tropezando levemente con la terminología que yo le había enseñado durante incontables sesiones de estudio nocturnas. Los cimientos técnicos de su reputación descansaban por completo en algoritmos que yo había desarrollado durante maratones de programación de 18 horas, mientras él se ocupaba de alianzas estratégicas en conferencias exclusivas. Mi reflejo en el espejo de nuestro dormitorio mostraba a una mujer transformada por el conocimiento en alguien a quien apenas reconocía. Isabella Martínez, graduada en Derecho de Harvard convertida en científica informática reducida a actriz secundaria en su propia biografía profesional.
El vestido de noche negro que llevaba puesto era de diseñador, comprado con fondos discrecionales provenientes de regalías de patentes que llevaban mi nombre como inventora principal. Sin embargo, esta noche asistiría al evento más importante de nuestra empresa como la esposa de Henry, en lugar de como la arquitecta de las innovaciones que se celebraban. El vestidor albergaba 6 años de disfraces para distintas actuaciones corporativas. Cada prenda elegida para proyectar la imagen de esposa de apoyo, en lugar de brillante emprendedora. Atuendos de juntas directivas que transmitían competencia profesional sin amenazar la autoridad masculina. Conjuntos de conferencias que sugerían conocimiento técnico mientras mantenían la deferencia apropiada hacia el papel de liderazgo de Henry. El vestido de esta noche representaba la culminación de esa gestión minuciosa de la imagen. Lo bastante elegante para las fotografías, asegurando al mismo tiempo que yo permaneciera como adorno y no como figura central en ninguna conversación de negocios. Henry salió del baño luciendo como el prototipo del ejecutivo tecnológico exitoso. Su apariencia refinada mediante estilismo profesional y costosos trajes a medida. «Estás hermosa esta noche», dijo, un cumplido que sonaba hueco, automático, más cortesía que genuina apreciación. Sus ojos no mostraban rastro de culpa ni de vacilación, lo que sugería una capacidad de actuación extraordinaria o una completa compartimentación de su traición. Me pregunté cuánto tiempo llevaba ensayando esta representación, cuántas mañanas me había mirado mientras planeaba mi destrucción. El reloj Omega antiguo representaba mucho más que un regalo de aniversario. Simbolizaba 6 años de confianza mal depositada y de ceguera voluntaria frente a pruebas crecientes de explotación. Nuestras primeras conversaciones se habían extendido durante horas, debatiendo posibilidades técnicas y estrategias de negocio. Su curiosidad por mis ideas igualaba mi entusiasmo por colaborar. Con el tiempo, esos intercambios se transformaron en tutoriales unilaterales, donde yo explicaba conceptos complejos mientras él asentía y tomaba notas para futuras presentaciones. La evolución había sido tan sutil que confundí el robo intelectual con una verdadera asociación, hasta que la revelación de esta noche hizo imposible ignorar el patrón. Los documentos guardados en nuestra caja fuerte contaban una historia muy distinta de la que Henry presentaría a los inversionistas esa noche. Actas de constitución que yo misma había redactado con conocimientos legales que él jamás tuvo. Establecían mi mayoría accionaria en Nexus Dynamics. Registros de patentes detallaban innovaciones que generaban nuestros $310 millones en ingresos anuales, cada una con mi nombre como inventora principal. Los estados bancarios mostraban la herencia de mi abuela como financiamiento inicial, que había transformado las ambiciosas ideas de Henry en una realidad operativa. Aquellos documentos representaban la verdad matemática en un mundo cada vez más dominado por la gestión de percepciones y las campañas de relaciones públicas. La ironía de preparar mi propio funeral corporativo mientras mantenía la fachada de armonía conyugal creaba una atmósfera surrealista en nuestro ático. Me apliqué el maquillaje con precisión mecánica. Cada trazo de base y de lápiz labial contribuía a la imagen de esposa devota que asistía al triunfo profesional de su marido. La mujer en el espejo lucía perfecta para la función de esta noche. Elegante, solidaria y completamente desprevenida ante la destrucción sistemática que Kristen Blackwood había orquestado con eficiencia clínica. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de mi asistente Sarah Kim, junto con mensajes de texto sobre problemas técnicos urgentes que requerían mi atención inmediata. El proyecto de optimización de la red neuronal que habíamos estado desarrollando mostraba anomalías que podían afectar nuestro próximo lanzamiento de producto. Problemas algorítmicos complejos que requerían una experiencia que Henry no poseía. Sin embargo, esta noche yo me sentaría en la audiencia mientras él recibía elogios por innovaciones que no sabía depurar ni replicar. Su reputación se sostenía por completo en los cimientos que yo había construido con noches en vela dedicadas a la elegancia matemática y a los avances computacionales. El descenso en el ascensor hacia el estacionamiento de nuestro edificio me ofreció los últimos momentos de soledad antes de comenzar la función de esta noche. Henry hablaba sobre las expectativas de los inversionistas y las oportunidades de establecer contactos. Su entusiasmo era genuino, anticipando la validación profesional y relaciones de negocio ampliadas. Yo sujetaba la caja que contenía el reloj Omega, entendiendo que estaba a punto de presenciar la culminación de meses de planificación diseñados para transferir la propiedad de mi obra de vida a personas que veían el talento como una mercancía que debía adquirirse y no como una asociación que debía honrarse. Nuestra limusina se alejó del edificio rumbo al Meridian Grand Hotel, donde 300 de los líderes empresariales más influyentes de Boston se reunirían para celebrar otro año de éxito de Nexus Dynamics.
Las luces de la ciudad se desdibujaban tras las ventanillas polarizadas mientras avanzábamos hacia lo que ahora entendía no era una celebración de aniversario, sino un golpe corporativo cuidadosamente orquestado disfrazado de espectáculo. La vida perfecta que habíamos construido juntos estaba a punto de revelarse como arte escénico financiado por mi innovación y protegido por mi disposición a permanecer invisible en mi propia historia de éxito. La limusina se deslizaba por el distrito financiero de Boston mientras el teléfono de Henry seguía con su incesante zumbido, cada notificación provocando un pequeño sobresalto en mi pecho al recordar los mensajes que había descubierto. El dispositivo reposaba entre nosotros sobre el asiento de cuero como un arma cargada, su pantalla iluminándose con textos entrantes que él silenciaba rápidamente sin leer. Sus dedos se movían con eficiencia ensayada, lo que sugería que este comportamiento ya era rutina y no una anomalía de esta noche. Marcus envió la lista final de invitados, dijo Henry, aunque noté que en realidad no había abierto ningún mensaje para verificarlo. Su voz tenía una casualidad forzada que me erizaba la piel, el tono de alguien que se esfuerza demasiado por parecer normal mientras gestiona múltiples engaños. El último mes había estado lleno de estas pequeñas mentiras, explicaciones inocentes para conductas que habían cambiado de maneras que ya no podía ignorar. Las llamadas habían comenzado 3 semanas atrás, conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la cocina o en el despacho de la casa. Henry aseguraba que eran asuntos de inversionistas o de la junta, pero su lenguaje corporal sugería algo mucho más personal. Se inclinaba hacia adelante al hablar, con la voz bajando a tonos íntimos normalmente reservados para momentos privados entre esposos. Cuando preguntaba sobre llamadas específicas, sus explicaciones se volvían vagas y contradictorias, llenas de detalles que no coincidían con las agendas reales de negocios ni con los calendarios de reuniones. Kristen tiene ideas innovadoras sobre cómo ampliar nuestro alcance en el mercado, continuó Henry. Su entusiasmo por la astucia empresarial de ella provocaba de nuevo esa opresión familiar en mi pecho. La forma en que decía su nombre había cambiado en las últimas semanas, de un respeto profesional a algo que rozaba la reverencia. Kristen Blackwood captaba atención en cualquier sala que pisara. Su reputación como la capitalista de riesgo más exitosa de Boston se había construido sobre estrategias agresivas de adquisición y un instinto empresarial despiadado. La fascinación creciente de Henry por su filosofía de inversión había comenzado de manera inocua, pero ahora impregnaba casi todas las conversaciones sobre la dirección futura de Nexus Dynamics. La preparación para la gala de esta noche había revelado otra capa de conducta inquietante. Henry se había probado 3 trajes distintos esa tarde, pidiéndome mi opinión con una energía nerviosa que parecía desconectada de la celebración de nuestro aniversario. Sus preguntas se centraban en qué atuendo se vería mejor bajo la iluminación del salón de baile, qué corbata complementaría mejor las luces del escenario durante la presentación principal. Esa atención al detalle visual sugería que se preparaba para una actuación más que para una celebración compartida. Consideraba cómo su apariencia sería percibida por miembros específicos de la audiencia, en lugar de cómo se sentía llevando ropa elegida para nuestra conmemoración en común. ¿Sabías que Kristen fundó su primera empresa a los 24? Preguntó Henry, aunque yo no había solicitado información biográfica sobre su jefa. Su teléfono volvió a vibrar y esta vez alcancé a ver su nombre en la pantalla antes de que él girara el dispositivo boca abajo con rapidez. La frecuencia de su comunicación había aumentado de manera drástica, con mensajes que llegaban a todas horas, incluidos fines de semana y madrugadas en las que la correspondencia profesional resultaría inusual. Nuestro limusina pasó frente al edificio de Nexus Dynamics, donde 24 pisos de oficinas albergaban la compañía que yo había construido con algoritmos diseñados durante incontables noches en vela. La ironía de contemplar la obra de mi vida desde el asiento trasero de un vehículo comprado con los ingresos de mis innovaciones no se me escapaba, especialmente al saber que esta noche se celebrarían logros que yo había creado mientras alguien más se adjudicaba el reconocimiento. La dinámica entre los empleados de Nexus Dynamics había cambiado de forma sutil pero inconfundible en el último mes. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba a grupos de miembros del personal, su repentino silencio insinuando temas que no debía escuchar. Mi propio equipo técnico parecía distraído durante las revisiones de proyectos. Su entusiasmo, habitual por los avances revolucionarios, se veía opacado por corrientes subterráneas de tensión que no lograba identificar. Sarah Kim, mi asistente y una de nuestras ingenieras más talentosas, había estado haciendo preguntas cuidadosas sobre mis planes a largo plazo para la empresa, preguntas que se sentían más como recopilación de información que como conversación casual. Marcus Webb, el asistente de Henry, se había vuelto particularmente nervioso en nuestras breves interacciones.
Su actitud profesional habitual había sido reemplazada por una torpe evasión de mi mirada y respuestas tartamudeadas a preguntas simples sobre horarios de reuniones o preparación de documentos. Ayer lo sorprendí cerrando de golpe la pantalla de su portátil cuando entré en la oficina de Henry. Su explicación atropellada sobre materiales confidenciales de inversionistas no logró ocultar la incomodidad evidente que le producía mi presencia. El material para los inversionistas de la gala de esta noche había llegado sin mi revisión ni aprobación, un quiebre de nuestro protocolo establecido que exigía la firma de ambos cofundadores en presentaciones estratégicas. Los documentos contenían propuestas para reestructurar la propiedad de la compañía de maneras que reducirían mi papel visible mientras elevaban las alianzas externas con firmas de capital de riesgo. El grupo de inversión de Kristen Blackwood aparecía de manera prominente en estos planes, con sugerencias de cooperación ampliada que en la práctica transformarían a Nexus Dynamics de startup independiente en operación subsidiaria. Ella realmente entiende la visión que tenemos para escalar nuestras operaciones, dijo Henry. Su elección de pronombres revelaba lo completamente que había comenzado a excluirme de la planificación futura. El tránsito del yo al nosotros, al hablar de la participación de Kristen, sugería una asociación que iba más allá de la consulta profesional, acercándose a una especie de copropiedad en decisiones que deberían requerir mi participación como accionista mayoritaria. El reloj Omega antiguo descansaba en su caja de terciopelo sobre mi regazo. El regalo que alguna vez representó 6 años de matrimonio ahora se sentía más como prueba de mi propia ingenuidad. Las respuestas distraídas de Henry a mis intentos de conversación a lo largo del día habían creado una atmósfera hueca en nuestro ático, como si ya lleváramos vidas separadas mientras compartíamos el mismo espacio físico. Sus contestaciones a preguntas directas sobre los eventos de esta noche habían sido evasivas, llenas de referencias a sorpresas y presentaciones especiales que me excluían de los procesos de planificación. ¿Te sentarás con los miembros de la Junta durante la cena?, pregunté, poniendo a prueba si me daría información honesta sobre los arreglos de asientos que se habían definido semanas atrás. Su vacilación antes de responder confirmó mi sospecha de que la logística de esta noche había sido diseñada alrededor de conversaciones en las que yo no debía participar ni escuchar. La limusina giró hacia Arlington Street, acercándonos al Meridian Grand Hotel, donde ya se reunían 300 invitados para lo que ahora entendía que no era simplemente una celebración del éxito de la compañía. Henry revisó su apariencia en el espejo de la partición una última vez. Su reflejo mostraba a un hombre preparándose para una representación, no para un reconocimiento de aniversario. La energía nerviosa que irradiaba de su exterior cuidadosamente compuesto sugería que esta noche tenía un significado más profundo de lo que me había compartido. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Sarah Kim junto con mensajes de texto sobre problemas técnicos urgentes que normalmente requerirían atención inmediata. El proyecto de optimización de la red neuronal presentaba anomalías que podían afectar nuestro próximo lanzamiento de producto. Problemas que exigían una experiencia que Henry no poseía, a pesar de su disposición para aceptar el crédito por las soluciones que yo proporcionara. El momento de estas crisis técnicas resultaba sospechoso, creando emergencias que justificarían mi ausencia en interacciones sociales clave durante el evento de esta noche. El peso de la caja del reloj Omega en mis manos había pasado de la anticipación al temor al reconocer cuán profundamente había malinterpretado mi papel en la función de esta noche. 6 años de matrimonio me habían enseñado a leer los estados de ánimo y las motivaciones de Henry. Pero las últimas semanas habían revelado profundidades de engaño que jamás hubiera imaginado posibles. El hombre que estaba sentado a mi lado se había convertido en un extraño cuyas motivaciones y lealtades habían cambiado de formas que amenazaban todo lo que yo había construido con mi propia innovación y determinación. Mientras nuestra limusina se acercaba al acceso circular del hotel, comprendí que esta noche no marcaría una celebración de aniversario, sino la culminación de una planificación cuidadosa diseñada para reestructurar mi relación tanto con mi esposo como con mi empresa. La vida perfecta que habíamos construido juntos estaba a punto de revelarse como una elaborada preparación para mi eliminación sistemática de mi propia historia de éxito. La entrada circular del Meridian Grand Hotel bullía con valet parking dirigiendo vehículos de lujo mientras nuestra limusina se unía a la fila de llegadas. A través de las ventanillas polarizadas observé a la élite tecnológica de Boston descender de sus autos con vestimenta de gala de diseñador, sus conversaciones animadas y posturas confiadas transmitiendo anticipación por el espectáculo de esta noche. La fachada del hotel resplandecía con una iluminación cálida que transformaba la entrada en un escenario completo, con alfombra roja y fotógrafos posicionados para capturar cada llegada en las publicaciones de negocios del día siguiente.
Henry enderezó su moño una última vez mientras nuestro chofer abría la puerta del pasajero. Su energía nerviosa era palpable en el espacio reducido. Recuerda sonreír para las cámaras, dijo, aunque su propia expresión lucía forzada abajo. El encantó ensayado. El reloj Omega antiguo, guardado en mi bolso, se sentía más pesado con cada momento que pasaba. Su peso era un recordatorio constante de lo mucho que había malinterpretado la importancia de esta noche. Las puertas del salón de baile se abrieron para revelar una escena diseñada para impresionar incluso a los observadores más cínicos del exceso corporativo. Arañas de cristal suspendidas de techos artesonados proyectaban luz prismática sobre suelos de mármol pulidos hasta parecer espejos, mientras 300 invitados se movían por el espacio con elegancia coreografiada. Las conversaciones creaban una sinfonía de ambición y contactos que normalmente me llenaban de energía. Pero esta noche, esos sonidos familiares se sentían ominosos, cargados de corrientes subterráneas de anticipación que me erizaban la piel. Las manos de Henry se posaron en mi espalda baja cuando entramos, pero sus ojos de inmediato comenzaron a escanear la multitud buscando a otra persona. Su lenguaje corporal gritaba distracción, a pesar de la sonrisa perfectamente ensayada que ofrecía a los fotógrafos que capturaban nuestra llegada para las revistas de negocios y las páginas sociales. La desconexión entre su presencia física a mi lado y su evidente concentración mental en otro lugar creaba una atmósfera inquietante que parecía afectar también a otros invitados. Isabella, luces deslumbrante esta noche, comentó Margaret Chin, miembro de la junta cuyo esposo dirigía una de las mayores firmas de inversión de Boston. Su cumplido se sintió como un trámite, pronunciado mientras su atención se centraba en las reacciones de Henry hacia distintos asistentes más que en mi apariencia real. El sutil cambio en la dinámica social sugería que otros ya habían notado transformaciones en nuestro matrimonio antes de que yo misma las reconociera plenamente. Los camareros circulaban con copas de champán y canapés que reflejaban un presupuesto de catering normalmente reservado para celebraciones corporativas de hitos trascendentales. La lista de invitados incluía nombres de todas las firmas de capital de riesgo más importantes de Nueva Inglaterra, junto con representantes de compañías tecnológicas cuyas alianzas podían transformar a Nexus Dynamics de una startup exitosa en líder de la industria. La magnitud del evento sugería propósitos que iban mucho más allá de un simple aniversario. Ahí está Kristen, dijo Henry, con una calidez en la voz que me apretó el pecho con un reconocimiento doloroso. Kristen. Blackwood acaparó la atención desde el momento en que entró al salón de baile. Su sola presencia transformaba las conversaciones casuales en oportunidades de conexión estratégica, mientras los invitados se posicionaban para lograr una presentación. Su reputación como la capitalista de riesgo más exitosa de Boston la precedía en cualquier sala. Pero esa noche parecía cargar con una autoridad adicional que sugería un significado especial para esta reunión en particular. El servicio de la cena transcurrió con precisión militar. Cada plato cronometrado para mantener el flujo de conversación mientras se construía la anticipación hacia las presentaciones nocturnas. Me encontré sentada en la mesa principal junto a Henry, con una vista perfecta del escenario donde los discursos celebrarían otro año de crecimiento e innovación de Nexus Dynamics. El acomodo de los asientos parecía diseñado deliberadamente para asegurar mi visibilidad durante el espectáculo que habían planeado a mis expensas. El teléfono de Henry vibraba con regularidad durante la cena, cada notificación provocando pequeños espasmos que sugerían nerviosismo más que comunicación rutinaria. Sus respuestas a mis intentos de conversación se volvían cada vez más dispersas. Su atención se dividía entre mantener las apariencias en nuestra mesa y monitorear desarrollos que yo no podía identificar. El hombre sentado a mi lado se había transformado en alguien cuyas motivaciones y lealtades habían cambiado de formas que amenazaban todo lo familiar en nuestra relación. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias al concluir el postre, mientras las luces del escenario cambiaban para indicar el inicio de las presentaciones formales. Por favor, den la bienvenida a Kristen Blackwood, cuya visión para las asociaciones estratégicas sigue revolucionando la manera en que abordamos la inversión y la innovación tecnológica. Los aplausos que recibieron la aparición de Kristen transmitían entusiasmo genuino de los invitados que reconocían su influencia en la configuración del panorama tecnológico de Boston. Su presencia imponente al acercarse al podio transmitía comodidad ante el público y confianza en su mensaje, aunque algo en su expresión insinuaba propósitos que iban más allá de una presentación estándar para inversionistas. Esta noche celebramos no solo el éxito financiero, sino también las relaciones personales que hacen posibles las asociaciones transformadoras, comenzó Kristen, su voz proyectándose con claridad a través del salón gracias a micrófonos inalámbricos.
que aseguraban que cada palabra llegara a cada rincón. La apertura parecía lo suficientemente convencional, centrada en los temas familiares de colaboración y visión compartida que caracterizaban la mayoría de las celebraciones corporativas. Mi estómago empezó a hundirse cuando su discurso giró hacia un terreno más personal, construyéndose hacia algo que hizo que toda la sala se inclinara hacia adelante con una anticipación colectiva. La energía se volvió eléctrica, con lo que solo podía describir como sed de sangre disfrazada de entretenimiento. 300 invitados percibían el drama que se aproximaba con los instintos de depredadores detectando a una presa herida. Cuando Kristen se apartó del podio y se arrodilló produciendo un micrófono de mano, la reacción de la multitud confirmó mis peores temores sobre el propósito real de esa noche. Las conversaciones se detuvieron por completo cuando cada invitado centró su atención en la representación que se desarrollaba en el escenario. Sus expresiones sugerían que todos habían sido preparados para ese momento mientras yo permanecía completamente ajena a mi papel en su espectáculo. Henry Martínez, dijo Kristen, su voz resonando contra las paredes de mármol con una precisión clínica diseñada para generar el máximo impacto. ¿Dejarás a tu esposa pobre e impotente y te casarás conmigo? Las palabras me golpearon como puñetazos físicos, cada sílaba calculada para producir la mayor humillación, mientras 300 cámaras de teléfono surgían al unísono para capturar mi destrucción en alta definición. El etiquetarme públicamente como pobre e impotente era un asesinato de carácter destinado a justificar cualquier reestructuración corporativa que siguiera a esta representación, reduciendo mi identidad a un obstáculo que debía eliminarse en lugar de reconocer mis contribuciones. La aceptación de Henry llegó sin vacilación, su voz firme y clara al decirse a una mujer que acababa de demoler sistemáticamente mi dignidad frente a los líderes empresariales más influyentes de Boston. La palabra resonó contra las paredes de mármol como un disparo, final e irreversible en sus implicaciones tanto para nuestro matrimonio como para mi futuro en la compañía que yo había construido con mi propia innovación y determinación. Los aplausos que siguieron sonaron en mis oídos como fuego de artillería mientras 300 invitados celebraban la destrucción sistemática de mi vida. Sus risas y vítores resonaban en un espacio que de pronto se sentía como un coliseo, diseñado para combates de gladiadores. Observé a mi esposo abrazar a Kristen mientras las cámaras destellaban a su alrededor, documentando el momento en que mi matrimonio se convirtió oficialmente en arte escénico creado para el entretenimiento ajeno y la ventaja corporativa. El reloj Omega Vintage en mi bolso se sentía como un peso muerto. Un símbolo de amor de $25,000 ofrecido a un hombre que acababa de cambiarme por una mejor oportunidad de negocio. 6 años de matrimonio disueltos en un cálculo estratégico, dejándome sentada sola en la mesa principal mientras los invitados ofrecían felicitaciones a la pareja que acababa de humillarme públicamente para su propio ascenso. Mientras la multitud esperaba lágrimas, una confrontación dramática o un colapso emocional que proporcionara más valor de entretenimiento, yo elegí algo mucho más peligroso de lo que cualquiera podía haber anticipado. Silencio digno que los dejó hambrientos de un espectáculo que no les daría. Mi negativa a actuar según sus expectativas creó una energía incómoda que empezó a afectar el ritmo de la celebración. Mis tacones resonaron contra el mármol mientras caminaba hacia la salida. Cada paso medido y deliberado mientras las conversaciones se detenían a mi alrededor y los invitados se esforzaban por presenciar la ruptura que habían pagado por ver. La caja del regalo permanecía aferrada en mis manos, ya no como un gesto de amor, sino como evidencia de la última muestra de bondad que daría a un hombre que había confundido mi generosidad con debilidad y mi asociación con subordinación. Detrás de mí, Henry y Kristen seguían recibiendo felicitaciones de personas que acababan de presenciar una adquisición corporativa disfrazada de propuesta romántica. Su celebración se hacía más ruidosa mientras yo desaparecía en la noche, que marcaría el inicio de su educación sobre quién controlaba en realidad la empresa que creían haber adquirido. El ascensor del penthouse ascendía 30 pisos en silencio. Cada nivel marcaba mi transición de víctima a estratega. Las luces de la ciudad de Boston se desplegaban bajo mis ojos a través de las paredes de cristal. Millones de ventanas iluminadas representaban vidas que continuaban sus rutinas normales mientras la mía se reconstruía por completo. El reloj Omega permanecía aferrado en mis manos. Ya no era un regalo, sino la prueba del último gesto que haría como personaje secundario en la historia de otro. Nuestra puerta principal se cerró tras de mí con una firmeza que pareció resonar por los pasillos de mármol diseñados para impresionar a visitantes que nunca volverían. El espacio ya se sentía distinto, transformado de santuario compartido en cuartel general para el desmantelamiento sistemático de todo lo que Henry creía controlar. Cada mueble, cada obra de arte cuidadosamente seleccionada,
Todos los símbolos de nuestra supuesta asociación se revelaban ahora como accesorios en una representación que yo había financiado sin comprender mi papel. La fotografía de boda. En la pared de la sala me devolvía la sonrisa con una ironía cruel, mostrando a dos personas que creían estar construyendo algo juntas cuando en realidad solo una de ellas aportaba sustancia. Detrás de ese marco plateado se encontraba la caja fuerte que guardaba 6 años de documentación meticulosa. Papeles legales que contaban la verdad matemática sobre propiedad, innovación y responsabilidad financiera. Mis dedos marcaron la combinación con precisión firme, cada número representando una fecha que importaba más que el aniversario que supuestamente habíamos celebrado esa noche. Los documentos de constitución se desplegaron sobre la mesa del comedor como pruebas en un juicio corporativo. Cada documento llevaba mi firma como fundadora principal, mientras el nombre de Henry aparecía únicamente como socio minoritario. El lenguaje legal que yo había redactado con mi experiencia en Derecho de Harvard había creado un cimiento inquebrantable de derechos de propiedad que ningún encanto ni campaña de relaciones públicas podrían derribar. Las solicitudes de patente detallaban cada innovación que generó nuestra riqueza. Todas llevaban mi nombre como inventora principal junto a descripciones técnicas que probaban que solo yo poseía la experiencia necesaria para crear algoritmos revolucionarios. Los registros bancarios revelaban con una claridad condenatoria la fuente de nuestra financiación inicial. La herencia de mi abuela había proporcionado el capital que transformó las ambiciosas ideas de Henry en una realidad operativa. Sus ahorros de toda la vida invertidos en una empresa que debía honrar su memoria a través de la innovación genuina y no del teatro corporativo. Elena Santos había trabajado en 3 empleos para construir algo con sentido, dejándome recursos para continuar su legado de logros auténticos y no de glorias prestadas. La participación accionaria del 67% me devolvía la mirada desde los documentos oficiales. Una verdad matemática que contradecía cada narrativa pública sobre nuestra sociedad. Aquellos papeles representaban más que una protección legal. Eran armas que nunca pensé usar contra el hombre al que había amado y en quien había confiado todo lo que construí. La ironía de prepararme para destruir a alguien usando documentos que había creado para proteger nuestro futuro compartido. No se me escapaba. Mi portátil se conectó a los sistemas financieros de Nexus Dynamics con contraseñas que solo yo conocía, revelando la intrincada red de protocolos de autorización que había diseñado en los primeros días de la startup, cuando la confianza significaba compartir acceso a todo. La arquitectura de seguridad que había construido para proteger a nuestra empresa de amenazas externas se convertía ahora en el mecanismo para defenderme de la traición interna. Cada salvaguarda funcionaba exactamente como estaba prevista, aunque con un propósito que nunca había anticipado. Los registros financieros, desplegados con la precisión de una hoja de cálculo, contaban la historia de la explotación sistemática que había financiado la transformación de Henry, de fundador de startup a empresario celebrado. 27 millones de dólares en gastos personales aparecían en registros detallados de transacciones. Cada vacación disfrazada de desarrollo empresarial. Cada tarifa de consultoría que de algún modo incluía resorts de 5 estrellas. Todos los beneficios ejecutivos que habían construido su reputación mientras reducían las verdaderas capacidades operativas de nuestra compañía. Giras de inversionistas por Europa, retiros estratégicos en el Caribe, eventos de networking en Manhattan que costaban más que el presupuesto anual de la mayoría de las empresas. La documentación revelaba un patrón de gasto que trataba los fondos corporativos como cuentas corrientes personales, mientras yo trabajaba 18 horas al día para generar los ingresos que financiaban su estilo de vida. Cada recibo contaba. La historia de un hombre que había confundido acceso con propiedad, que había tomado mi generosidad por debilidad. Mis dedos flotaban sobre el teclado mientras comprendía que la mujer que construyó el sistema conservaba la autoridad final sobre cómo funcionaba. Los protocolos de autorización que había diseñado servirían ahora a la justicia con la misma precisión con la que antes ofrecían protección. Cada medida de seguridad se convertía en una herramienta para el desmantelamiento sistemático del acceso que Henry jamás había ganado con sus propias contribuciones. El cierre de la red comenzó con precisión quirúrgica. Cada cuenta congelada representaba años de crédito robado y de confianza mal colocada. Las reservas de viajes desaparecieron de los sistemas mientras las tarjetas corporativas perdían autorización para transacciones futuras. La gira de inversionistas por Europa que Henry había planeado con Kristen se evaporó en la nada digital junto con reservas de hoteles, vuelos privados y restaurantes que habrían prolongado su espectáculo de éxito financiado por mis innovaciones. Las tarjetas corporativas fueron rechazadas en múltiples comercios cuando revoqué las autorizaciones para gastos personales disfrazados de desarrollo empresarial.
El bloqueo operativo encerró $27 millones tras protocolos que requerían mi aprobación personal, transformando al celebrado director en alguien que no podía acceder ni a un centavo de la empresa que decía dirigir. Cada pulsación de tecla representaba justicia servida con precisión matemática. Consecuencias entregadas a través de sistemas que había diseñado cuando la sociedad significaba colaboración y no explotación. Mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas frenéticas mientras proveedores, empleados y socios comerciales descubrían que Nexus Dynamics había quedado súbitamente inaccesible para todas las transacciones financieras. La frecuencia de las notificaciones sugería que la noticia se propagaba rápidamente por las redes de suministradores y prestadores de servicios que dependían de nuestra empresa para recibir pagos. El asistente de Henry, Marcus, estaría recibiendo consultas cada vez más desesperadas sobre pagos rechazados y cuentas congeladas. Sus explicaciones se volverían más apremiantes a medida que comprendiera el alcance del bloqueo financiero. El documento legal que redacté representaba la culminación de todo lo que había aprendido durante años de construir empresas y proteger propiedad intelectual. Cada cláusula estaba diseñada para desmantelar de manera sistemática la vida que Henry había levantado sobre mi trabajo, escrita con la misma precisión que alguna vez utilicé para programar nuestros algoritmos más complejos. Los términos redefinirían por completo su entendimiento de propiedad, contribución y consecuencia con un lenguaje legal que no dejaba espacio para negociación ni malinterpretaciones. La renuncia inmediata como director ejecutivo le arrebataría el título que le había servido de plataforma para aceptar méritos que nunca ganó. La prohibición permanente de la participación de Kristen en Nexus Dynamics eliminaría la amenaza externa que había orquestado el golpe corporativo de anoche disfrazado de teatro romántico. $27 millones en reembolso estructurado durante 4 años garantizarían la rendición de cuentas por cada gasto personal que había cargado a las cuentas de la compañía mientras fingía construir nuestro imperio. El reconocimiento público de mi verdadero papel como fundadora corregiría el registro histórico que lo había celebrado como visionario empresario mientras me relegaba a personaje secundario en mi propia historia de éxito. El acuerdo de confidencialidad integral le impediría escribir memorias, dar entrevistas o hablar en conferencias sobre experiencias que nunca vivió, innovaciones que nunca creó o decisiones empresariales que jamás tomó. Él sobredescansaba, sellado sobre nuestra mesa de centro como un dispositivo explosivo legal que contenía la prueba matemática de que las acciones tienen consecuencias, y de que la mujer que construyó el escenario conserva la autoridad para decidir quién actúa en él. Cada página representaba justicia servida con una precisión que haría sentir orgullo a mi abuela. Rendición de cuentas entregada a través de documentación que demostraba que el logro auténtico siempre supera a la gloria prestada cuando la realidad legal confronta la percepción fabricada. La combinación de experiencia técnica, conocimiento legal y control financiero que yo poseía serviría ahora a propósitos que nunca había imaginado al construir sistemas pensados para proteger y no para castigar. Pero Henry había elegido la representación por encima de la sociedad, y Kristen había orquestado la humillación disfrazada de entretenimiento. Ahora ambos descubrirían que la verdad matemática eventualmente supera incluso las campañas de relaciones públicas más sofisticadas. El sol de la mañana proyectaba patrones geométricos sobre nuestros pisos de mármol a través de los ventanales, de piso a techo, iluminando el sobresellado que redefiniría la comprensión de Henry sobre propiedad y consecuencias. Había dormido sorprendentemente bien para alguien que acababa de orquestar el desmantelamiento sistemático del imperio de su esposo. La paz de finalmente tomar acción reemplazaba años de creciente resentimiento con algo cercano a la satisfacción. Mi café sabía mejor que en meses. Cada sorbo representaba la libertad de dejar de fingir que representación y sociedad eran equivalentes. El intercomunicador sonó exactamente a las 9:15. La voz de Patrick se escuchó a través del altavoz, con una preocupación profesional que sugería circunstancias inusuales. Señora Martínez, hay un caballero aquí de Nexus Dynamics, Marcus Webb. Parece bastante alterado e insiste en que necesita hablar con usted de inmediato sobre asuntos urgentes de la empresa. El momento era perfecto, permitiendo que el asistente de Henry descubriera el alcance de las consecuencias de anoche durante el horario laboral, cuando el impacto reverberaría entre cada proveedor, socio y accionista que dependía de nuestra compañía para las transacciones financieras. Marcus emergió del ascensor con el aspecto de alguien que había sobrevivido a un desastre natural. Su apariencia, habitualmente impecable, estaba reemplazada por ropa arrugada y la desesperación en los ojos de un hombre cuyo mundo profesional se había derrumbado de la noche a la mañana. Su traje de diseñador, normalmente planchado a la perfección, mostraba pliegues que sugerían que había dormido
En la oficina mientras atendía llamadas cada vez más frenéticas de proveedores cuyos pagos se habían evaporado misteriosamente. Las ojeras bajo sus ojos indicaban el tipo de noche en vela que se sufre al descubrir que los sistemas que creías entender estaban realmente controlados por alguien más. Señora Martínez, dijo, su voz quebrándose con agotamiento y un pánico apenas contenido. Tenemos una situación, múltiples situaciones. Todo está congelado. Sostenía un vaso de café con manos que temblaban tan violentamente que temí que lo derramara sobre nuestro piso de mármol. La cafeína era claramente insuficiente para contrarrestar la ayuda farmacéutica que había necesitado para funcionar tras descubrir la magnitud de la parálisis financiera de su jefe. Le hice un gesto para que se sentara en nuestro sofá de cuero italiano, notando cómo se posaba en el borde como alguien preparado para huir al primer signo de malas noticias adicionales. Dígame exactamente qué ha descubierto, dije, acomodándome en la silla opuesta con la calma autoritaria de quien sabía con precisión qué información recibiría. Porque yo había diseñado cada aspecto de la crisis que él experimentaba. Las tarjetas de crédito corporativas empezaron a ser rechazadas alrededor de la medianoche, comenzó Marcus, sus palabras atropellándose con la desesperación de alguien que trae malas noticias a la única persona que podría tener soluciones. Las reservas de hoteles para la gira de inversionistas en Europa fueron canceladas automáticamente. El sistema de nómina muestra autorización insuficiente para los pagos de empleados de esta semana. Las facturas de proveedores están siendo rechazadas por nuestro software contable. Incluso los pedidos básicos de material de oficina están siendo denegados. Su rostro pasó de la confusión al reconocimiento y luego al horror creciente mientras seguía enumerando el apocalipsis financiero, la reserva de la sala de conferencias para la reunión de emergencia del consejo de hoy fue cancelada porque nuestra cuenta corporativa no pudo procesar el pago. 3 inversionistas ya habían llamado preguntando por qué sus transferencias para la nueva ronda de financiamiento mostraban errores de autorización. La oficina de Anne, Kristen Blackwood, había estado llamando cada hora exigiendo explicaciones sobre por qué el pago de sus honorarios de consultoría había sido revertido. ¿Puede arreglar esto?, suplicó Marcus, aún creyendo que todo se trataba de una falla técnica y no de una guerra de precisión diseñada por la mujer que había construido cada sistema que describía. Henry dijo que usted sabría cómo restaurar el acceso a las cuentas operativas. Mencionó algo sobre protocolos de seguridad que usted diseñó y que podrían haber fallado durante las actualizaciones de anoche. Observé su horror creciente al comprender que no enfrentaba fallos técnicos, sino consecuencias de las acciones tomadas en la gala de anoche. Marcus, dije con la paciencia de alguien explicando matemáticas básicas a un niño. No existen fallos técnicos. No existen protocolos de seguridad que hayan fallado. El sistema funciona exactamente como lo diseñé para funcionar. El sobre que contenía los términos de rendición de Henry descansaba sobre nuestra mesa de centro como un proyectil legal. Cada página representaba el desmantelamiento sistemático de las suposiciones sobre propiedad, autoridad y acceso que habían gobernado Nexus Dynamics durante los últimos 6 años. Le entregué el paquete sellado a Marcus, observando cómo su rostro se transformaba al darse cuenta de que llevaba en sus manos una sentencia de muerte corporativa disfrazada de documentación legal. Dígale a Henry que el sistema está funcionando exactamente como fue diseñado, añadí con la calma de alguien que había pasado 6 años viendo sus innovaciones atribuidas a otros mientras financiaba su estilo de vida mediante algoritmos que nunca pudieron comprender ni replicar. Estos documentos contienen su nueva realidad. Tiene 24 horas para responder. Marcus aceptó el sobre como quien manipula material radiactivo, con las manos temblorosas al comprender que transportaba noticias que redefinirían la relación de Henry con la empresa que creía controlar. ¿Qué debo decirles a los empleados, a los proveedores, a los inversionistas que exigen explicaciones por los pagos rechazados y las reuniones canceladas? Dígales la verdad, respondí. Dígales que a veces, cuando se confunde acceso con propiedad, uno descubre que la persona que construyó el sistema conserva la autoridad definitiva sobre cómo funciona. Dígales que la verdad matemática eventualmente supera incluso las campañas de relaciones públicas más sofisticadas. Las puertas del ascensor se cerraron sobre un hombre que finalmente entendía que los personajes secundarios a veces escriben sus propios guiones. Sus pasos resonaban en el pasillo mientras llevaba consigo noticias que transformarían la comprensión de Henry sobre quién era realmente dueño del imperio que decía dirigir. Marcus parecía un mensajero en zona de guerra, lo que en muchos sentidos describía con exactitud su nuevo papel en el conflicto corporativo que apenas comenzaba. Mi teléfono había estado sonando sin cesar desde las 6 de la mañana. Las notificaciones creaban una sinfonía digital de pánico mientras el mundo de Henry se derrumbaba en tiempo real.
27 llamadas perdidas en las primeras 3 horas. Cada una representaba otra pieza de su fachada cuidadosamente construida desmoronándose mientras proveedores, socios e inversionistas descubrían que su chico dorado no podía acceder a los fondos necesarios para sostener su reputación professional. El nombre de Kristen Blackwood aparecía repetidamente entre llamadas de miembros de la junta que comenzaban a comprender que el teatro romántico de anoche había sido representado sin entender la arquitectura financiera que hacía posibles tales gestos. Los socios inversionistas descubrían que su nueva relación de negocios con Henry dependía de recursos que él nunca había controlado realmente. Cuentas corporativas que requerían autorización de alguien que no tenía intención alguna de seguir permitiendo su explotación. Silencié el dispositivo y lo coloqué boca abajo sobre nuestra mesa del comedor, saboreando la precisión matemática de unas consecuencias que se desplegaban exactamente como las había diseñado. El silencio en nuestro ático se sentía sagrado. Después de años de ruido y representaciones. La primera paz genuina que había experimentado desde que Henry olvidó que una sociedad exige reconocimiento y no borrado sistemático. Cada llamada no contestada representaba justicia servida con eficiencia algorítmica, responsabilidad entregada mediante sistemas que yo había construido cuando la confianza significaba colaboración y no explotación. Los socios comerciales, que habían celebrado la transformación de Henry, de empresario casado a objetivo de adquisición disponible, descubrían que el romance corporativo requería recursos que el amante nunca había poseído. La estrategia de inversión de Kristen se desmoronaba al enterarse de que el acceso de Henry a los fondos operativos de Nexus Dynamics había sido un privilegio y no un derecho, una autorización que podía ser revocada por la persona que realmente había construido la empresa que pretendían adquirir. La tarde transcurrió con una satisfacción contemplativa mientras revisaba solicitudes de patentes para innovaciones que revolucionarían las aplicaciones del aprendizaje automático en diagnósticos médicos. Mi trabajo técnico continuaba. Con una intensidad enfocada que había estado ausente durante años de observar a Henry aceptar créditos por avances que no podía explicar a inversionistas que asumían que su reconocimiento público reflejaba verdadera experiencia y no gloria. Prestata. A las 11:45 de esa noche, unos golpes desesperados resonaron en nuestro ático mientras Henry regresaba a casa, transformado de realeza tecnológica en ruina emocional. El sonido llevaba el ritmo frenético de alguien cuyo plan perfecto se había convertido en desastre perfecto, cuya adquisición corporativa, disfrazada de romance, había explotado con una precisión matemática que no dejaba espacio para negociación ni apelación. Abrí la puerta y encontré a un hombre que había pasado 12 horas llamando a abogados, contadores y a cualquiera que pudiera explicarle cómo su golpe cuidadosamente orquestado había terminado en parálisis financiera total. Su traje de diseñador mostraba arrugas que sugerían que había dormido en su oficina. Su porte confiado había sido reemplazado por una desesperación salvaje que lo hacía casi irreconocible como el hombre que había aceptado la propuesta de Kristen con tanta autoridad. Menos de 24 horas antes. No puedes destruirnos así, susurró. Sus palabras revelaban la ilusión fundamental de que aún existía un nosotros que destruir, cuando en realidad no había habido una verdadera sociedad en años, solo una obra de teatro financiada por mi innovación y protegida por su ceguera voluntaria frente a la verdad matemática de la propiedad y la contribución. Henry cruzó el umbral de nuestro ático como un hombre entrando en su propia tumba. Su traje de diseñador estaba arrugado hasta lo irreconocible y su porte confiado completamente hecho añicos. El viaje en ascensor de 30 pisos aparentemente le había dado tiempo para ensayar explicaciones que sonaban cada vez más desesperadas con cada palabra que pronunciaba. Sus manos temblaban al cerrar la puerta tras de sí. La simple acción requería un esfuerzo visible de alguien cuyo mundo se había derrumbado en el lapso de 12 horas. Isabella, tenemos que hablar, dijo, con la autoridad hueca de alguien que había olvidado que la autoridad requiere poder real y no privilegio asumido. Los pisos de mármol amplificaban cada pisada mientras se movía por nuestra sala de estar, sus costosos zapatos italianos resonando contra superficies que mis algoritmos habían comprado mientras él asistía a cenas de networking disfrazadas de planificación estratégica. Yo permanecí sentada en nuestro sofá, los documentos legales extendidos sobre la mesa de centro entre nosotros como pruebas en un juicio corporativo. El reloj Omega Vintage permanecía sin abrir junto a los términos de rendición. Su caja de terciopelo servía como recordatorio de lo completamente que había malinterpretado mi papel en la representación de esa noche hasta descubrir la verdad sobre meses de engaño coordinado. Tienes que entender, comenzó Henry, sus palabras atropellándose con la desesperación de alguien cuyas explicaciones ensayadas se derrumbaban bajo la presión. La propuesta de Kristen no fue lo que parecía. Era una prueba, una manera de hacerte
Luchar por nuestro matrimonio y demostrar tu compromiso con nuestra sociedad. Ella dijo que te habías vuelto demasiado cómoda, demasiado complaciente con lo que habíamos construido juntos. La ilusión incrustada en su explicación cortaba más profundo que cualquier traición. Lo observé pasear por nuestra sala mientras construía justificaciones elaboradas para una humillación sistemática. Su mente, al parecer, era capaz de transformar una estrategia de adquisición corporativa en terapia de pareja mediante pura fuerza de negación. El hombre que se había parado en el escenario aceptando felicitaciones por mis innovaciones intentaba ahora convencerme de que la devastación pública había sido diseñada para mi propio beneficio. Henry, dije, mi voz firme con la paciencia de alguien explicando matemáticas básicas a un estudiante particularmente lento. Te gastaste $27 millones de mi dinero. Las matemáticas no son complicadas. La documentación extendida sobre nuestra mesa de centro contaba una historia que ninguna explicación creativa podía alterar. Cada recibo representaba fondos corporativos tratados como cuentas personales. Cada autorización revelaba un patrón de explotación sistemática que había financiado su estilo de vida mientras yo trabajaba 18 horas al día para generar los ingresos que él despilfarraba. Giras de inversionistas por Europa que costaban más que el presupuesto anual de la mayoría de las empresas. Retiros estratégicos en el Caribe disfrazados de desarrollo empresarial. Eventos de networking en Manhattan que no lograban nada más allá de construir sus conexiones sociales a expensas de mi compañía. Ese era nuestro dinero, protestó Henry, su voz elevándose con cada intento fallido de justificar lo injustificable. Bienes conjuntos de nuestro éxito compartido. Una sociedad significa compartir recursos y oportunidades. Saqué los documentos de constitución que yo misma había redactado con la experiencia en derecho de Harvard que él nunca poseyó. El lenguaje legal establecía porcentajes de propiedad que contradecían cada una de sus suposiciones sobre nuestra relación empresarial. Yo poseo el 67% de Nexus Dynamics. Tú posees el 33%. Estos documentos llevan mi firma como fundadora principal, mientras tu nombre aparece solo como socio minoritario. Las solicitudes de patente detallaban cada innovación que generó nuestra riqueza. Todas llevaban mi nombre como inventora principal junto a descripciones técnicas que probaban que solo yo poseía la experiencia necesaria para crear algoritmos revolucionarios. Los registros bancarios mostraban la herencia de mi abuela como la financiación inicial que transformó sus ideas ambiciosas en una realidad operativa. Cada dólar se rastreaba directamente a inversiones que yo había realizado cuando la sociedad significaba colaboración y no explotación sistemática. La compañía nos pertenece a ambos, insistió Henry, aunque sus protestas se desmoronaban contra la evidencia matemática de que la propiedad no la determinan las campañas de relaciones públicas ni los perfiles de revista. 6 años construyendo esto juntos. 6 años de sacrificio compartido y apoyo mutuo. ¿Sacrificio compartido?, pregunté, notando lo hueca que sonaba la frase cuando se aplicaba a alguien cuyas contribuciones consistían principalmente en aceptar méritos por un trabajo que no podía replicar ni explicar. Construiste una reputación sobre innovaciones que no sabes depurar. Diste discursos principales sobre algoritmos que no entiendes. Aceptaste premios por avances que no creaste. La evidencia era abrumadora e innegable. La documentación técnica probaba que cada sistema que generaba nuestros ingresos había sido diseñado durante mis noches en vela de programación, mientras Henry gestionaba alianzas estratégicas en conferencias exclusivas. Los registros financieros mostraban que cada dólar de la financiación inicial había provenido de la herencia de mi abuela, invertidos en una empresa que honraba su legado de logros auténticos y no de glorias prestadas. Cuando Henry sugirió usar la grabación de la propuesta de Kristen como arma contra ella, saqué mi teléfono y eliminé el video delante de él, viendo cómo su última esperanza de redención desaparecía en la nada digital. La acción fue deliberada y definitiva, demostrando que yo poseía algo mucho más poderoso que un material embarazoso. No necesito chantaje, le dije, con la autoridad serena de alguien que tenía en sus manos los papeles de propiedad, las solicitudes de patente y 6 años de documentación que probaban exactamente quién había construido esta empresa y quién solo había fingido dirigirla. Tengo la verdad matemática. Su rostro se desplomó cuando la comprensión atravesó finalmente las elaboradas justificaciones que había construido para evitar enfrentarse a su propia irrelevancia en las operaciones reales de la compañía. La eliminación del video no fue misericordia, sino estrategia, prueba de que no necesitaba destruir a otros para reclamar lo que siempre había sido mío gracias a la innovación, la financiación y la propiedad legal. El documento de rendición representaba la culminación de todo lo que había aprendido sobre la protección de la propiedad intelectual y la gobernanza corporativa.
Cada cláusula estaba escrita con precisión quirúrgica, diseñada para desmantelar sistemáticamente la vida que Henry había construido sobre mi trabajo, asegurando al mismo tiempo que nunca más pudiera explotar innovaciones que no creó o financiamientos que nunca aportó. No puedes estar hablando en serio sobre estos términos, dijo Henry, su voz quebrándose mientras leía la renuncia inmediata como director ejecutivo, la prohibición permanente de la participación de Kristen, los 27 millones en reembolso estructurado, el reconocimiento público de mi verdadero papel como fundadora y el acuerdo de confidencialidad integral que lo silenciaría por completo. Cada cláusula refleja la realidad matemática de propiedad y contribución, respondí, observándolo luchar con conceptos que deberían haber sido obvios para cualquiera realmente involucrado en construir una empresa y no solo en interpretar el papel de empresario exitoso. Firma los documentos o enfréntate a un litigio que hará que el congelamiento financiero de anoche parezca generoso. Las manos de Henry temblaban mientras firmaba cada página, su pluma moviéndose con la eficiencia desesperada de alguien que finalmente comprendía que había estado jugando al póker con el dueño del casino. Cada rúbrica representaba otro fragmento de su identidad cuidadosamente construida desmoronándose bajo el peso de la realidad legal. Cada cláusula le arrebataba acceso al imperio que yo había construido mientras él gestionaba alianzas estratégicas en resorts de 5 estrellas. Lo observé aceptar términos que transformarían su comprensión de propiedad, contribución y consecuencia. La renuncia le quitó los títulos que le habían proporcionado plataforma para aceptar méritos que nunca ganó. El reembolso financiero aseguraba la rendición de cuentas por cada gasto personal cargado a las cuentas de la empresa. El reconocimiento público corregiría los registros históricos que lo habían celebrado como visionario mientras a mí me relegaban a personaje secundario en mi propia historia de éxito. El acuerdo de confidencialidad integral representaba quizás la cláusula más devastadora, impidiéndole escribir memorias, dar entrevistas o hablar en conferencias sobre experiencias que nunca vivió. El hombre que había construido su reputación sobre glorias prestadas pasaría los siguientes 5 años en un silencio impuesto, incapaz de monetizar historias sobre innovaciones que no había creado ni decisiones empresariales que nunca había tomado. Los documentos se convirtieron en su confesión, una admisión legal de que 6 años de méritos robados finalmente volvían a su legítima dueña. Cada firma reconocía que la verdad matemática termina por superar incluso las campañas de relaciones públicas más sofisticadas. Que los logros auténticos siempre prevalecen cuando la realidad legal confronta la percepción fabricada. Cuando Henry completó la firma final, la transformación de empresario celebrado a socio minoritario en una empresa que nunca había controlado realmente quedó consumada. La vida perfecta que habíamos construido juntos se reveló como arte escénico financiado por mi innovación y protegido por su ceguera voluntaria frente a documentos de propiedad que siempre contaron una historia diferente a la que él presentaba a inversionistas y periodistas de negocios. Los documentos firmados yacían esparcidos sobre nuestra mesa de centro como los restos de la antigua identidad de Henry. Cada página llevaba su firma reconociendo la realidad matemática de propiedad y contribución que siempre había gobernado Nexus Dynamics. Su partida de nuestro ático resultó anticlimática después del desmantelamiento sistemático de todo lo que creyó controlar. Las puertas del ascensor se cerraron sobre un hombre que finalmente entendía la diferencia entre acceso y autoridad, entre representación y logro real. La reunión de emergencia del Consejo se convocó a las 8 de la mañana, apenas 6 horas después de que Henry firmara su rendición. La sala de conferencias de vidrio en el piso 32 de nuestro edificio de oficinas se sentía como un tribunal corporativo donde el veredicto ya estaba decidido. 10 miembros del consejo se acomodaban alrededor de la mesa de caoba con expresiones que iban de la confusión al pánico cuidadosamente disimulado. Sus costosos trajes y confianza ensayada no podían ocultar la incertidumbre fundamental de personas que acababan de descubrir que habían estado apoyando al jugador equivocado en un juego cuyas reglas nunca habían comprendido. Entré en la sala de juntas con la carpeta Manila que contenía la reestructuración completa de Nexus Dynamics. Mis tacones resonaban contra los pisos de mármol con el ritmo medido de la justicia finalmente cumplida. Los miembros de la junta, que habían pasado 6 años rindiéndose al encanto y a las habilidades de networking de Henry, ahora enfrentaban a la mujer que en realidad había construido la empresa que creían gobernar. Sus miradas nerviosas sugerían un reconocimiento tardío de cuán completamente habían malinterpretado la dinámica de poder dentro de su propia organización. Buenos días, dije, acomodándome en la silla de la cabecera que siempre me había pertenecido por derecho de mayoría accionaria, aunque había permitido que Henry la ocupara por apariencias que ya no importaban. Tenemos cambios significativos que discutir respecto a la estructura de liderazgo y la autoridad operativa de Nexus Dynamics. Margaret Chin,
nuestra miembro más antigua de la Junta, habló primero con el tono cuidadoso de alguien que navega por un territorio inesperadamente traicionero. Isabella, entendemos que han ocurrido algunos acontecimientos tras la gala de inversionistas de anoche. Henry mencionó asuntos urgentes que requerían la atención de la Junta, pero no fue del todo claro en cuanto a los detalles. El eufemismo habría resultado divertido de no ser por la gravedad de la situación. 12 horas de frenéticas llamadas de Henry a abogados, contadores y consultores de crisis no habían producido explicaciones coherentes para la parálisis financiera sistemática que había transformado a Nexus Dynamics de empresa operativa en fantasma corporativo de la noche a la mañana. Henry Martínez ha presentado su renuncia inmediata como director ejecutivo de Nexus Dynamics, anuncié, mi voz cargando la precisión quirúrgica de alguien que dicta un diagnóstico médico. Con efecto inmediato, asumo control absoluto de todas las operaciones de la empresa con autoridad de veto sobre gastos, asociaciones estratégicas y decisiones de personal. El silencio que siguió se sintió pesado de implicaciones que los miembros de la Junta apenas comenzaban a calcular. 6 años de deferencia a la persona pública de Henry habían creado supuestos sobre autoridad y toma de decisiones que ahora se desmoronaban bajo el peso de la documentación legal que contaba una historia completamente distinta sobre propiedad y control. Además, continué, notando cómo cada frase cortaba la tensión de la sala de juntas como un bisturí. Kristen Blackwood y todas las entidades asociadas con su grupo de inversión tienen prohibida de manera permanente cualquier participación en Nexus Dynamics, incluidos acuerdos de consultoría, discusiones de asociación o contacto informal con el personal de la empresa. La sentencia de muerte corporativa flotaba en el aire mientras los miembros de la Junta comenzaban a calcular cómo esta reestructuración fundamental afectaría sus propios cargos, opciones de acciones y reputaciones profesionales. La elegancia matemática de los documentos de propiedad superaba años de relaciones públicas y networking, demostrando que la documentación derrota al encanto cuando la realidad legal colisiona con la percepción fabricada. David Park, nuestro asesor tecnológico, carraspeó con incomodidad evidente. Isabella, estos son cambios significativos. Tal vez deberíamos programar reuniones adicionales para discutir las implicaciones y garantizar procedimientos de transición adecuados. Abrí la carpeta Manila y distribuí copias de los documentos de constitución, registros de patentes y estados financieros que siempre habían regido la estructura real de nuestra empresa. Los documentos que están revisando establecen que yo poseo el 67% de Nexus Dynamics, mientras que Henry posee el 33%. Cada innovación que genera nuestros ingresos lleva mi nombre como inventora principal. Toda la financiación inicial provino de mis recursos personales. La revelación transformó la atmósfera de la sala de juntas, mientras inversionistas sofisticados descubrían que habían malinterpretado de manera fundamental la empresa que habían estado asesorando durante años. Los registros de patentes probaban que los algoritmos revolucionarios atribuidos al liderazgo visionario habían sido desarrollados en realidad por alguien a quien habían tratado como esposa de apoyo y no como brillante emprendedora. Henry hará una declaración pública para corregir el registro histórico, anuncié, mostrando la confesión que había firmado horas antes. El comunicado reconocía mi papel como fundadora, arquitecta y accionista mayoritaria de Nexus Dynamics, junto con su renuncia a todas las responsabilidades operativas. El documento que leí en voz alta se convirtió en la humillación final de Henry, mientras los miembros de la Junta escuchaban una confesión completa que disolvía 6 años de méritos robados en párrafos cuidadosamente redactados. Su voz, grabada durante nuestra confrontación en el ático, se quebraba con cada admisión de que había sido el portavoz mientras yo hacía el verdadero trabajo de construir algo significativo. Reconozco que Isabella Martínez es la verdadera fundadora y accionista mayoritaria de Nexus Dynamics, decía la declaración. Ella desarrolló nuestros algoritmos principales, registró nuestras patentes y tomó las decisiones estratégicas que construyeron esta empresa. Yo serví como representante público mientras ella aportaba la experiencia técnica y la visión innovadora que generaron nuestro éxito. Los miembros de la Junta observaban con fascinación y horror mientras la confesión continuaba, transformando a un empresario celebrado en fraude corporativo en el espacio de un solo comunicado de prensa. Cada párrafo representaba un clavo en el ataúd de la reputación cuidadosamente construida de Henry, demostrando que la verdad matemática eventualmente supera incluso las campañas de relaciones públicas más sofisticadas. Las innovaciones técnicas atribuidas a nuestro equipo de liderazgo fueron diseñadas e implementadas por Isabella Martínez durante ciclos de desarrollo de 18 horas, mientras yo gestionaba relaciones externas y comunicaciones con inversionistas.
Sus contribuciones a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático representan logros auténticos que yo tuve el privilegio de presentar a audiencias empresariales. La confesión se convirtió en una clase magistral de consecuencias. Prueba de que el logro auténtico siempre prevalece cuando la realidad legal confronta la percepción fabricada. Los miembros de la Junta comprendieron que estaban presenciando la corrección sistemática de registros históricos que habían celebrado glorias prestadas mientras minimizaban la innovación real. Como única directora ejecutiva de Nexus Dynamics, mis primeras decisiones ejecutivas priorizaron la sustancia sobre la apariencia, reemplazando los eventos de networking bañados en champán con verdadera excelencia en ingeniería e innovación significativa. Los empleados que habían trabajado bajo el régimen de Henry descubrieron lo que significaba tener un liderazgo que entendía la tecnología que estaban desarrollando. Su alivio era palpable mientras las discusiones técnicas se volvían sustantivas en lugar de espectáculos superficiales. Con efecto inmediato, estamos reestructurando nuestras prioridades de desarrollo para enfocarnos en aplicaciones revolucionarias y no en oportunidades de relaciones públicas, anuncié a los equipos de ingeniería que habían sido marginados mientras Henry perseguía portadas de revistas y conferencias donde buscaba protagonismo. Su experiencia técnica guiará nuestra dirección estratégica en lugar de quedar subordinada a consideraciones de networking y redes sociales. La atmósfera en la oficina se transformó de arte escénico a colaboración productiva en cuestión de horas tras la salida de Henry. Ingenieros que habían estado presentando ideas complejas a alguien que solo podía sonreír y asentir durante las revisiones técnicas se encontraron de pronto trabajando con un liderazgo capaz de depurar su código, optimizar sus algoritmos y contribuir de manera significativa en discusiones de resolución de problemas. Sarah Kim, mi exasistente y una de las mentes más brillantes en optimización de aprendizaje automático, aceptó con entusiasmo el ascenso a directora de tecnología, entusiasmo que había sido reprimido durante años de ver sus innovaciones atribuidas al supuesto liderazgo visionario de Henry. Su primera presentación ante la Junta detalló avances revolucionarios en arquitectura de redes neuronales que transformarían la analítica predictiva en múltiples industrias. La transformación de Nexus Dynamics, de teatro corporativo a auténtico centro de innovación, se sintió como una restauración más que como una revolución. Era el retorno a los principios que originalmente motivaron la inversión de mi abuela. En logros significativos y no en glorias prestadas. La verdad matemática finalmente había superado a la percepción fabricada, estableciendo prioridades operativas basadas en experiencia genuina y no en presencia en redes sociales. La reunión de la Junta concluyó con aprobación unánime de la transición de liderazgo. Sus firmas reconocían que habían estado gobernando una empresa que en realidad nunca habían comprendido hasta que la documentación legal los obligó a reconocer estructuras de propiedad que siempre habían contado una historia diferente a la que se presentaba a periodistas de negocios y publicaciones de la industria. Los miembros de la Junta abandonaron la sala con la eficiencia contenida que sigue a una reestructuración corporativa mayor. Sus conversaciones eran tenues mientras procesaban el cambio fundamental en el liderazgo y la revelación de que habían estado asesorando a una compañía que nunca habían entendido del todo. Las paredes de vidrio de nuestro piso ejecutivo reflejaban la luz de la mañana que atravesaba el distrito financiero de Boston, iluminando un espacio de oficinas que ahora operaría de acuerdo con principios de innovación auténtica y no de arte escénico disfrazado de emprendimiento. 9 meses después, me encontraba en una cocina completamente distinta, preparando café con un equipo que había comprado yo misma y no con cuentas corporativas financiadas por algoritmos que había programado durante noches sin dormir. La casa adosada en Cambridge representaba todo. El ático en Back Bay había sido apariencia sobre comodidad, imagen sobre funcionalidad, lujo fabricado sobre satisfacción genuina. Cada pieza de mobiliario reflejaba elecciones personales en lugar de impresiones para inversionistas, creando espacios diseñados para vivir y no para exhibir. La luz de la mañana se filtraba por ventanas que podía abrir hacia aire fresco, un placer simple e imposible en el ambiente climatizado de nuestro antiguo ático. La cafetera era un modelo alemán modesto que producía resultados excelentes sin requerir conocimientos técnicos ni explicaciones pretenciosas sobre granos de origen único o procesos artesanales de tostado. Todo en mi nuevo entorno reflejaba valores que priorizaban la sustancia sobre el estilo, la autenticidad sobre las apariencias. Mi puesto como profesora visitante en el MIT me había conectado con estudiantes de posgrado cuya curiosidad genuina por los marcos de aprendizaje automático me recordaba por qué me había enamorado de la programación antes de que se enredara con patentes, márgenes de beneficio y campañas de relaciones públicas. Estas jóvenes mentes abordaban algoritmos complejos con la misma pasión que yo había sentido en mis primeras sesiones de código,
cuando la tecnología innovadora se percibía como arte y las soluciones elegantes representaban satisfacción. Intellectual pura. Profesora Martínez, su enfoque en la optimización de redes neuronales ha abierto nuevas direcciones de investigación para nuestras aplicaciones en salud, dijo David Lowe, un candidato doctoral cuya disertación revolucionaría la imagen diagnóstica mediante inteligencia artificial. Su entusiasmo por la excelencia técnica en lugar de por oportunidades de networking representaba todo lo que había esperado encontrar en la colaboración académica. La ausencia de personal doméstico, de encimeras de mármol y de arte escénico disfrazado de vida doméstica había creado espacio para la tranquila satisfacción de finalmente alinear mi entorno con mis verdaderos valores. Ya no despertaba en un lugar diseñado para impresionar a visitantes que veían mi hogar como escenario del éxito de otro. Cada detalle de mi nueva vida reflejaba decisiones auténticas y no gestión de imagen corporativa. Quantum Labs representaba todo lo que la versión de Henry de Nexus Dynamics nunca había sido. Sustancia sobre estilo, innovación sobre networking, soluciones sobre presencia en redes sociales. El liderazgo de la doctora Sarah Kim en la iniciativa de computación distribuida había atraído contratos con 3 grandes sistemas de salud y 2 compañías Fortune 500. Su éxito se medía en problemas resueltos y no en portadas de revistas o conferencias magistrales. La inversión de $50 millones que había hecho en Quantum Labs generaba rendimientos medidos en impacto humano y no en valor para accionistas. Financiaba investigaciones que revolucionarían el diagnóstico y el tratamiento médico. En lugar de producir informes trimestrales diseñados para impresionar a inversionistas que nunca habían entendido la tecnología que financiaban, ver a mentes brillantes colaborar en aplicaciones revolucionarias me recordó mis propios primeros días, cuando el código era poesía y la innovación tecnológica representaba arte y no estrategia de negocios. El marco de computación distribuida que desarrollamos reducirá el tiempo de procesamiento de imágenes diagnósticas de horas a minutos, explicó Sara durante nuestra reunión trimestral de revisión. 3 hospitales ya están reportando mejores resultados para los pacientes gracias a la identificación más rápida de condiciones críticas. Su pasión por la excelencia técnica y no por el reconocimiento público representaba el tipo de liderazgo que debía haber apoyado desde el principio. En lugar de financiar la transformación de Henry de empresario a celebridad corporativa mediante innovaciones que él no podía entender ni replicar. La carta manuscrita de Henry llegó un martes por la mañana. Su caligrafía cuidadosa reconocía un mérito que había llegado demasiado tarde para preservar la relación que él había destruido sistemáticamente a través de años de robo sistemático de crédito. El Portland Community College, donde ahora enseñaba emprendimiento, proporcionaba una compensación modesta que reflejaba sus contribuciones reales a la educación empresarial y no la gloria prestada de innovaciones que nunca creó. Ahora me doy cuenta de que intentaste enseñarme durante años la diferencia entre ser importante y ser auténtico, escribió con una letra que parecía mayor que su edad real, sugiriendo el tipo de estrés que nace al descubrir que toda tu identidad profesional se construyó sobre cimientos levantados por otra persona. Lamento que me haya costado perderlo todo para finalmente entender lo que querías decir sobre logro genuino frente a arte escénico. Su departamento modesto y sus circunstancias reducidas representaban consecuencias naturales de construir una carrera sobre innovación prestada y no sobre experiencia personal. Su reconocimiento tardío de mis contribuciones llevaba el peso de alguien que por fin entendía lo que había perdido por sus propias decisiones. El plan de reembolso de $27 millones avanzaba según el calendario, cada pago mensual representando rendición de cuentas por fondos corporativos que él había tratado como cuentas corrientes personales mientras yo construía el imperio que él afirmaba dirigir. La situación de Kristen ofrecía su propia lección sobre la debida diligencia, mientras explicaba a los socios limitados cómo su estrategia de adquisición había fracasado cuando no investigó las estructuras reales de propiedad antes de orquestar una humillación pública diseñada para transferir el control de una empresa que nunca entendió. Su reputación permanecía intacta, pero su modelo de negocio había quedado dañado permanentemente por suposiciones de que la percepción pública equivale a la realidad legal cuando la documentación corporativa cuenta una historia distinta. La adquisición de Martínez demuestra la importancia de una investigación exhaustiva de la propiedad antes de implementar estrategias de asociación, había escrito en un comunicado cuidadosamente redactado para inversores que cuestionaban su criterio tras descubrir que su teatro romántico se había representado sin comprender los fundamentos matemáticos de la empresa que intentó adquirir. De pie en mi cocina honesta, entendí que la mejor venganza nunca había sido destruir a otros, sino vivir por fin de manera auténtica en mis propios términos, construyendo cosas significativas con personas a las que realmente les importaban los resultados y no las apariencias.
El reloj Omega Vintage seguía sin abrir sobre mi encimera, un recordatorio de $25,000 del último gesto que hice como personaje secundario en la historia de otra persona antes de elegir escribir mi propio guión de acuerdo con valores que priorizaban el logro genuino sobre la gloria prestada. Henry y Kristen habían enfrentado consecuencias que reflejaban sus propias elecciones. Pero mi victoria no fue su castigo. Fue la reconstrucción de una vida basada en el logro auténtico y no en el arte escénico corporativo. Las matemáticas habían funcionado a la perfección. Acciones más consecuencias igual a justicia. Servida con la precisión que solo proviene de entender que la persona que construye el sistema decide cómo opera. La rutina matutina en mi casa adosada de Cambridge representaba todo lo que había esperado lograr a lo largo de años de construir tecnología que importara. La tranquila satisfacción del trabajo significativo, relaciones genuinas con personas que valoraban la sustancia sobre el estilo y la paz de finalmente alinear tu entorno con tus valores reales y no con las expectativas de otra persona. La herencia de mi abuela había financiado innovación auténtica y no gloria prestada, honrando su memoria mediante tecnología de vanguardia que resolvía problemas reales en lugar de generar perfiles de revista para personas que nunca entendieron los algoritmos que afirmaban haber creado. Elena Santos se habría sentido orgullosa de ver a su nieta reclamar por fin el crédito por un trabajo que representaba una contribución genuina al conocimiento humano y no arte escénico disfrazado de emprendimiento. El café sabía mejor cuando se preparaba con equipos comprados con ingresos honestos y no con cuentas corporativas financiadas por innovaciones atribuidas a otra persona. Cada mañana representaba otro día de vivir con autenticidad y no de interpretar papeles diseñados para que otros tuvieran éxito gracias a mis contribuciones invisibles. Las matemáticas de la justicia habían demostrado que el logro genuino siempre prevalece cuando la documentación legal confronta la percepción fabricada. Y a veces la mejor venganza es simplemente tener razón y además contar con la evidencia para probarlo. Si esta historia de venganza corporativa calculada te mantuvo cautivado de principio a fin, presiona ese botón de me gusta para mostrar tu apoyo. Mi momento favorito fue cuando Isabella descubrió esos mensajes de texto entre Henry y Kristen, y entendió que todo su matrimonio se había reducido a una estrategia de negocios. ¿Cuál fue tu escena más memorable del viaje de Isabella? Comparte tus ideas en los comentarios. Asegúrate de no perderte historias de justicia servida con precisión matemática. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para todos nuestros próximos videos.